Dios le bendiga, amados hermanos del Centro Cristiano Embajadores de Cristo. ¿Cómo están? Espero que todos bien reunidos en casa y esperando su acostumbrado viernes de enseñanza. Hoy quiero continuar con la serie que inicié el viernes pasado referente al Padre Nuestro. El viernes pasado hablamos sobre la primera línea que dice el Padre Nuestro que estás en los cielos. Hoy vamos a referirnos a la segunda línea, referente a santificado sea tu nombre. ¿Qué es santificar? Santificar significa reverenciar, poner algo aparte, que no se le da un uso común y corriente. Es decir, santificar significa que Dios sea conocido y estimado por todos de la manera como Él se revela en las Escrituras. Una de las cosas que usted y yo debemos siempre tener en cuenta al momento de venir a orar es el efecto de santificar el nombre de Dios. Por eso el Padre Nuestro empieza en su segunda línea diciendo: santificado sea tu nombre. Nosotros debemos conocer a Dios tal cual como Él se presenta en las Escrituras. Ese es un aspecto que jamás el buen cristiano debe olvidar. Y esto debe ir en nuestros corazones en todo tiempo. Nosotros debemos sentir tristeza, debemos sentir dolor y hasta enojo cuando vemos que otras personas adoren a otras personas, a otras cosas, incluso animales, como vemos que se adoran a nivel mundial, en vez de dirigir nuestra oración y nuestra adoración únicamente a Dios. Y eso las Escrituras hacen referencia. Mire lo que dice, por ejemplo, Romanos. Vaya conmigo al libro de Romanos. Romanos capítulo 1, versículos 18 al 23. Romanos 1 del 18 al 23 dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envenecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo aquí? Nos está diciendo que mucha gente a nivel mundial, y Panamá no es la excepción por supuesto, ven a Dios a su manera. Él manifiesta que el hombre no le da la honra a Dios, y muchos de ellos prefieren adorar a otras personas, a otros animales o a otras cosas en vez de reverenciar a Dios. Y menciona que profesando ser sabios o creyendo ser sabios al hacer esto, ¿no?, se hicieron necios. Y dice que cambiaron la gloria de Dios, que es lo que muchos hablan, es lo que muchos hacen. Cambian la gloria de Dios y se la dan a otras personas, a otros animales, a otras cosas, y dejan de lado la gracia y el poder que tiene Dios y que debe significar en nuestras vidas. Hay un pasaje de la Biblia en donde Pablo llega a Atenas, un lugar en donde ellos tenían dioses para todo. En Atenas, en Grecia, ellos tenían dioses para todas las cosas. Incluso tenían un dios conocido como al Dios no conocido. Y la Biblia habla que cuando invitan a Pablo a Atenas, antes de subir al Areópago, cuando recuerdan cuando hablamos de eso, la Biblia dice que Pablo se indignó. Pablo no estaba contento al ver tanta idolatría. Vamos a verlo. Vaya conmigo a Hechos
Hechos capítulo 17, versículo 16. Hechos 17, versículo 16, dice así. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y eso pasa hoy también. Podemos ver miles de ciudades, miles de países, Panamá incluso dentro de ellos, en donde mucha gente idolatra a personas que ya murieron, idolatran a animales en otros lugares. Hay lugares donde árboles son idolatrados, desviando la gloria que Dios merece. Y la Biblia menciona en este pasaje que Pablo, al ver eso, al notar que había tanta idolatría en Grecia, dice que su espíritu se enardeció, se molestó. Pero me encanta porque la Biblia dice que a pesar de eso, Pablo aprovechó la oportunidad para hablar de Dios. Y se agarró de ese Dios que ellos mismos habían establecido. Como tenían Dios para todo, también tenían que un Dios, al Dios no conocido. Y de ese Dios no conocido se agarró Pablo para predicarles en Atenas. Y la Biblia dice que cuando Pablo terminó de predicar, muchos griegos se convirtieron, muchos griegos adoraban a Dios de ahí en adelante, ¿no? Y eso lo vemos a nivel mundial, como existen procesiones de Don Bosco, San Judas Tadeo, de Cristo Negro, de Portobelo, el de Atalaya y tantos otros santos que existen en Panamá y a nivel mundial, que la gente adora y que le atribuyen sanidades y milagros, dejando a Dios en segundo plano. La Biblia dice, o nos enseña, que nosotros debemos, además de sentir dolor, de sentir tristeza, también podemos sentir una ira, podemos enardecernos, como la palabra señala, al ver tanta idolatría de personas que en vez de adorar a Dios, adoran a otras cosas. Pero me encanta que a pesar de eso, a pesar de que Pablo se sintió mal, a pesar de que Pablo estaba molesto, la Biblia también señala que Pablo aprovechó la oportunidad para predicarles y hablarles de Dios, y tuvo un resultado, porque mucha gente terminó adorando a Dios después que escucharon a Pablo. Y eso es el mismo espíritu que debe seguirnos a usted y a mí, que a pesar de que conozcamos personas que adoran a otros santos, de los que hay muchos en Panamá, también debemos aprovechar la oportunidad para procurar cambiarles la mentalidad, procurar enseñarles que existe un único y verdadero Dios. Y por eso es que la Biblia dice, en esa segunda línea, santificado sea tu nombre, dándonos a entender que nosotros debemos procurar que Dios sea conocido por todos de la manera en que la Biblia lo presenta, como el único y verdadero Dios, el que puede hacer cualquier cosa, el que para Él no hay nada imposible. Ese es el conocimiento que nos toca a nosotros transmitir a estas personas equivocadas, que atribuyen a santos, a otras personas y cosas, milagros y sanidades que solamente están en el poder de Dios. Y es por eso que este pasaje de Pablo me llama la atención y me agrada, porque él, cierto, se molestó al ver tanta idolatría, pero también eso no impidió que él enseñara de Dios, que él predicara de Dios, ¿no? Y es el mismo espíritu que debe seguirnos también a nosotros, porque vemos aquí en Panamá que hay muchas, a nivel mundial, personas que utilizan a Dios a su manera, que creen en Dios a su manera. Utilizan a Dios como un supermercado, solamente vienen a Él cuando les hace falta, cuando están en crisis, cuando les va bien o supuestamente las cosas están bien. No tienen tiempo para buscarlo, no tienen tiempo para adorarlo, ¿no? Y es solamente en el tiempo de dificultad cuando encuentran tiempo para alabar a Dios. Y es lo que nosotros, que tenemos un poquito más de conocimiento, debemos ayudar a transmitir, a cambiar mentalidades, para que la gente comience a buscar más de Dios y olvidarse de estos santos que en nada te sirven en tu vida. Nada, son cosas hechas por hombres y que le han dado deidad, una deidad que Dios rechaza y repudia.
tanto en sus 10 mandamientos como en el Padre Nuestro, que es lo que estamos estudiando en esta serie, ¿no? Así que nosotros debemos sentir honra y la grandeza de Dios cuando oramos. El Padre Nuestro es lo que nos enseña que nosotros debemos estar llenos de su espíritu, de enseñar a la gente. Eso es lo que nosotros debemos tener siempre. La buena actitud de enseñar siempre que podamos a las personas que solo hay un Dios, que no hay santos, no hay otros santos, los santos no hacen nada, no sanan a nadie, son cosas hechas por hombres. Ese espíritu debemos nosotros procurar enseñárselo a familiares y amigos, para que entiendan y sepan que Dios no le agrada cuando recurrimos a otras personas, a otras cosas y hasta animales, atribuyéndoles efectos que solamente Dios puede producir. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mire lo que dice, por ejemplo, Juan. Vaya al libro de Juan 17. Vaya conmigo a Juan 17. Vamos a leer algunos versículos de Juan 17. Juan 17, 1 dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Mire lo que dice del 4 al 6. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Mire lo que dice más adelante en el versículo 20. Pásate al versículo 20, donde Jesús dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también sean ellos uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado y ellos también a mí has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Jesús hablando al Padre, diciéndoles, entre otras cosas, que el mundo no los conoce y que la importancia de la instrucción que Él le dio a sus discípulos es para que ellos den a conocer que Dios lo envió, ¿no? Y que es el Dios, el reino de Él, el que Él vino a predicar en la tierra. Él lo dijo en más de una ocasión: este reino no es mío, sino del que me envió, ¿no? Yo vine a predicar el reino de Dios en la tierra, para que el reino que todo el mundo deba conocer y a todo debemos santificar es al Dios eterno, y es a Él a quien debemos dirigir nuestra santidad, nuestra oración. A Él es el que debemos glorificar en todo tiempo. Esa fue la preocupación principal de Jesús, el que el nombre de Dios sea conocido por todos, ¿no? Y al irse, eso fue lo que les encomendó: dar a conocer el reino de Dios, que las personas se convirtieran, que se bautizaran y que les enseñaran lo que Él les enseñó. Y eso es lo que a usted y a mí nos debe animar, que cuando podamos ver personas que equivocadamente crean en divino niño, crean en santos y crean en estas cosas que no tienen ningún efecto espiritual en sus vidas, tengamos la buena actitud y la sabiduría de saber acercarnos y enseñarles, para que cambien de mentalidad y solamente conduzcan sus oraciones al único y verdadero Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ese mismo principio y ese mismo espíritu, ese mismo deseo fue el que tuvo Elías cuando, recuerden esa
esa contención que tuvo con los profetas de Baal en el monte Carmelo. La Biblia habla que cuando llegaron allá, en la oportunidad de los Baales, ellos pusieron el holocausto y comenzaron por casi mediodía a clamar a Baal, se sajaban la carne, se sangraban, pidiéndole a Baal que se llevara el holocausto para determinar cuál era el verdadero Dios, porque eso fue lo que la contención era en base a eso. ¿Cuál es el verdadero Dios? ¿O los Baales o el Dios de Israel? Y en la oportunidad de ellos, hasta Elías se burlaba de ellos y nada pasó. La Biblia dice que cuando vino la oportunidad de Elías, Elías pronunció unas palabras importantísimas antes de que se diera lo que ya usted conoce, que Dios se llevó el holocausto. Mire lo que dijo Elías en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 36. Primera de Reyes 18, 36, dice así: cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Lo importante aquí es que lo primero que hizo Elías cuando le tocó el turno a él con el holocausto, y recuerden que él le dijo: échenle 4 veces agua, y hizo todas estas cosas para demostrar quién era el verdadero Dios. Pero las palabras de él fueron las que influyeron mucho, y él dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios. No dijo, no mencionó santos, no mencionó animales, no mencionó cosas. Dijo que el único Dios real y verdadero, el que todo lo puede, es el Dios eterno. Es el mismo Dios que usted y yo debemos procurar enseñar a otras personas, familiares y amigos, desconocidos y enemigos, que hay un solo Dios, que no hay San Judas Tadeo, que no hay Don Bosco, que no hay Atalaya, que no hay Cristo Negro de Portobelo, ningún otro santo de los que la gente persigue y va a procesiones y le atribuye milagros y sanidades. Que el único que hace todas estas cosas es Dios, el Dios que usted y yo conocemos, el que hace milagros, el que conoce todas las cosas, ¿no? Por eso, cuando Elías menciona esa frase, Dios no tuvo más que respaldarlo. Y usted conoce la historia de lo que ocurrió en ese momento, cuando Dios se llevó con una tormenta de fuego, se llevó todo el holocausto que estaba ahí. Entonces nos damos cuenta pues que el Padre Nuestro es una oración que no tiene vanas repeticiones. El Padre Nuestro no es para repetirlo, no es para que podamos repetirla, sino que debemos comprender el contexto. Ese es el Padre, no comprender lo que Dios nos quiso, lo que Jesús nos quiso enseñar con ese Padre Nuestro, que debemos utilizar ese bosquejo, ese modelo, para poder perfeccionar nuestras oraciones, ¿no? Y es lo que nos debe llevar a reflexión a usted y a mí. Nosotros somos llamados a enseñarles a otros a dar a conocer a Dios tal como la Escritura lo revela. Ese es el llamado suyo y mío. Y por eso debemos ponernos tristes, podemos compungir nuestro corazón y hasta podemos sentir enojo cuando vemos a millares de personas ir detrás de algo hecho por hombres, al que llaman santo, que no tiene ningún tipo de poder espiritual para sanar ni para producir nada, porque son cosas hechas por hombres, repudiables por Dios, cuando en sus mandamientos dijo que no te harás imágenes de ningún tipo, dice Dios. Entonces, cuando vemos a nivel mundial, y Panamá no escapa de eso, estas largas procesiones que se dan de personas atrás de lo que ellos llaman un santo, que no sirve para absolutamente nada, que no tiene ningún tipo de poder, nos damos cuenta de cuánto todavía nos queda por hacer para cambiar la mentalidad de estas personas, que obviamente la mayoría de ellas no tienen el conocimiento y por ignorancia van detrás de estos santos y hacen estos rituales ridículos como el de Portobelo, que caminan 2 para adelante, 1 para atrás, van de rodillas, dejan caer
el asunto de las velas en su espalda para quemarse, diciendo ellos que están pagando alguna manda. Ya Jesús lo pagó todo por nosotros en la cruz del Calvario. Nada de lo que hagan ellos podrá producir lo que ellos llaman milagros. El único que hace milagros y cambia cosas es Dios. Por eso vemos la ignorancia de estas personas cuando se someten a este tipo de, que llaman ellos mandas ridículas, creyendo que en eso hay algún tipo de poder espiritual que les da sanidad a sus hijos. Yo escucho los testimonios de personas que acuden a estos eventos y que dicen que gracias al santo lograron tal o cual cosa, lograron tal o cual sanidad. Entonces nos damos cuenta cómo está la ignorancia del hombre con respecto a Dios en estas cosas. Y por eso el Padre nuestro comienza diciendo: Padre nuestro que está en los cielos. Pero a continuación, como para que no perdamos el hilo, Jesús dice: santificado sea su nombre. El único que debe ser santificado es Dios. El único que debe ser llevado hasta lo sumo es Dios. El que todo lo puede, el que no hay nada imposible es Dios, ¿no? Entonces nosotros no solamente estamos aquí para enseñar sus palabras, sino también para exaltarlo, para hacerle ver a la gente que no lo conoce que solamente a Él debemos recurrir, que Él es al que debemos santificar, que a Él es al que debemos reverenciar, que a Él es el único al que podemos darle honra y gloria y no a otras cosas, que el único que tiene poder para sanar, para hacer cualquier tipo de milagro, es el Dios que usted y yo conocemos. Miren lo que dice Mateo 5:16. Mateo 5:16 dice así: Mateo 5, versículo 16, dice así: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dándonos a entender Jesús cuando dijo esto, es que nosotros debemos irradiar la luz de Él, la luz de Jesús, pero con un propósito, para que se glorifique el nombre de Dios, es decir, para que se santifique el nombre de Dios que está en los cielos. Es decir, toda buena obra que nosotros hagamos en nuestras casas, en el trabajo, en la comunidad, donde quiera que estemos, en nuestros negocios, en todo lo que tengamos, tiene un solo propósito: glorificar el nombre de Dios, eso que Jesús estableció. Todo debemos hacerlo para glorificar el nombre de Dios. Todo es para ese propósito. Entonces, nosotros no podemos olvidar el propósito de todo lo que hagamos. Todo lo que pidamos en oración tiene un propósito: glorificar el nombre de Dios. Y esos son los puntos importantes de esa frase del Padre Nuestro, ¿no? Que no olvidemos que todas nuestras peticiones tienen el propósito de santificar y glorificar a Dios. Que todo lo que hagamos por nosotros y por otros, no debemos olvidar el primordial enfoque, el primordial propósito, que es el que el nombre de Dios sea santificado. ¿Cuánto dicen amén a eso? Cuando decimos, por ejemplo, venga tu reino, no es para otra cosa que para glorificar el nombre de Dios. Mire lo que dice Filipenses 2:10. Vaya conmigo más adelante al libro de Filipenses. Filipenses 2, versículos 10 y 11, dice así: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Todo tiene que ver con la gloria y la santidad de Dios. Todo. Si buscamos a Jesús, nos entregamos a Él, todo es para la gloria de Dios. Y esos son aspectos que Jesús en el Padre Nuestro nos deja claro. Oramos al Padre y que todo tiene que ver con glorificar a Dios. Todo lo que hagamos, cuando decimos venga tu reino, cuando decimos el pan nuestro de cada día, dárnoslo hoy, también es para glorificar a Dios, que es el que nos da de comer y es el que nos da de beber todos los días.
cuando damos gracias por los alimentos, le damos gracias a Dios, glorificamos su nombre por sostenernos, por alimentarnos todos los días. Todo es para la gloria de Dios. Cuando le decimos a Dios que nuestros pecados sean perdonados, también es para glorificar su nombre. Miren lo que dice Romanos, vaya un poquito atrás. Vaya conmigo a Romanos 3. Romanos capítulo 3, versículos 25 y 26. Romanos 3, 25 y 26 dice así: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Es decir, la justicia de Dios es lo que resplandece delante de nosotros, y eso también glorifica al Dios eterno. Eso es importante que nosotros no lo perdamos de vista en nuestras oraciones. Nosotros todo lo que hacemos es para glorificar el nombre de Dios. Cuando decimos a Dios que nos libre de tentaciones, es también para cerrar la puerta a la posibilidad de deshonrar a Dios en cuanto a su obediencia. Recordemos la oración de Agur. ¿Cuántos recuerdan la oración de Agur que está en Proverbios? Vaya conmigo a Proverbios 30, versículos 8 y 9. Al final del 8 y el versículo 9, cuando dice Agur, al final del 8, no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. Y dice el versículo 9, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. ¿Qué es lo que ocurre hoy? Mucha gente, cuando les va bien, en cierta forma niegan a Dios, porque cuando les va bien no tienen tiempo para orar, no tienen tiempo para buscarlo en oración, y sienten que porque les va bien no hace falta tanto Dios. O sea, buscan a Dios en el tiempo de dificultad, cuando las cosas se revierten y comienzan a salir las cosas mal. Entonces sacan tiempo para orar y buscar a Dios, porque quieren que Dios los ayude en el tiempo de dificultad que pueden estar viviendo. Como en este tiempo, mucha gente ha padecido de crisis en este tiempo. ¿Por qué? Porque tal vez ahora se están acordando más de buscar a Dios en tiempos de dificultad, porque muchos han perdido trabajo, muchos han cerrado negocios, mucha gente ha enfermado, mucha gente ha muerto incluso, y es un tiempo en donde la gente se acuerda por obligación de buscar a Dios, cuando debe ser todo lo contrario, cuando debemos buscar a Dios en todo tiempo, nos vaya bien o nos vaya mal. Yo diría siempre que mientras más bien te vaya es cuando más tú debes buscar a Dios. Tú debes buscar a Dios en el tiempo malo, pero más en el tiempo bueno, porque el tiempo bueno es peligroso. Porque en el tiempo bueno la tendencia está de no buscar a Dios. Hay una tendencia universal de cuando te va bien, menos tiempo de oración, menos búsqueda de Dios, porque sientes que todo está bien. Tienes para pagar cuentas, tienes para suplir tus necesidades, y sientes, y hay algo innato en el hombre por naturaleza pecaminosa que tenemos, de no buscar a Dios en los tiempos de bonanza. Eso es algo innato en el hombre, cuando debe ser todo lo contrario. Mientras mejor te va, más agárrate y pégate de Dios, porque mientras te va bien y estás pegado a Dios, Dios mantendrá el grifo abierto de las bendiciones. Mi hermano, pero ocurre mucho lo contrario, lamentablemente. Y estoy hablando de cristianos, Cuando nos va bien, chequéalos, muchos oran menos, buscan a Dios menos, oraciones de chihuimaní para salir del paso rápido. ¿Por qué? Porque te va bien. Y tú sientes como que, ¿para qué Dios? Si me está yendo bien. Pero cuando te va mal es cuando quieres orar largo y tendido, cuando lloras y todo, te moqueas por todos lados. ¿Por qué? Porque estás en crisis. Y cuando estás en crisis, estás bajo presión, estás bajo depresión. Y entonces tus oraciones salen del alma, no cuando estás bien. Que muchos, cuando están bien, las oraciones son de chihuimaní, para cepillar rápido, para salir de ese tiempo de oración, para que el pastor no diga nada, ¿no? Y esa es la gran equivocación de muchos. Y es lo que vemos en todo el mundo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Así que todo cuanto podamos a Dios, todo cuanto pidamos a Dios, debe ir subordinado, debe ir ligado a ese propósito final, ese propósito primordial,
que es el de santificar a Dios, que Él sea conocido por todos de la manera como la Biblia lo presenta. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mira lo que dice, por ejemplo, Juan 5:44. Me gusta lo que dice Juan 5, versículo 44. Búsquelo. Juan 5:44 dice, hablando Jesús, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. ¿Qué es lo que pasa hoy cuando vemos muchas procesiones? ¿Cómo podrás creer en Dios si estás creyendo en santos? Si estás creyendo en otras cosas distintas a Dios. Dice, y no crees en el Dios único. Y mira que Jesús dijo, el Dios único, no hay otro. No hay Dios y los santos. No hay Dios, no, el Dios único. El Dios único. Las otras cosas son cosas creadas por el hombre, fabricadas, construidas por el hombre. Y me da dolor ver a un montón de gente ir detrás de algo que fue hecho por un hombre, al que le llaman santo y le ponen un nombre y lo disfrazan y lo pintan y lo arreglan. Entonces nos damos cuenta de cuán lejos está mucha gente del conocimiento de Dios. Cuando vemos estas posesiones, cuando vemos personas detrás de santos, detrás de cosas, detrás de animales que veneran y reverencian, olvidándose de Dios. Y peor aún, le atribuyen a esos santos aspectos milagrosos que eso me da todavía pavor de ver cómo la gente abiertamente, sin ningún tipo de remordimiento, con un micrófono en la boca, dicen que un santo fue el que sanó al hijo o a la hija, o que le consiguió un trabajo, un santo. O sea, entonces cuando vemos eso, nos damos cuenta de cuán apartado se encuentra mucha gente del verdadero conocimiento de Dios. Y por eso en el Padre Nuestro, Jesús enseña, Padre nuestro que estás en el cielo, pero dice después, santificado sea su nombre. Solamente el nombre de Dios. Y tenemos mucho por hacer. Hay mucho por hacer para enseñarles a las personas quién es el único y verdadero Dios. Mucha gente tiene mucha lucha para orar, pero porque queremos manipular a Dios. Hay una lucha porque queremos manipular a Dios, queremos que Dios esté a nuestro servicio cuando le pidamos, pero no queremos estar al servicio de Él en todo tiempo. La gente busca a Dios y a veces algunos vienen con piedras en la mano a pedirle a Dios que los ayude, que los bendiga, que los saque de problemas. Con piedras en la mano, con escopeta, como dicen algunos por ahí, ¿no? Y se nos olvidamos que a Dios no podemos manipularlo, que Dios no viene a ti cuando a ti te da la gana, ¿no? Y una de las cosas que Jesús nos enseñó es que debemos venir a Él en espíritu y en verdad. No cuando tenemos problemas y después que Dios nos satisface el problema, chao, te veo, hasta la próxima crisis que vaya a tener mi familia. No. Dios quiere que estemos pegados a Él todo tiempo, en tiempo bueno, en tiempo malo, en la buena y en la podrida, que estemos ahí pegados a Él, ¿no? Pero lamentablemente esa no es la mentalidad de las personas. Queremos manipular a Dios, queremos que Dios venga a nosotros cuando nosotros queremos que Él venga a nosotros, ¿no? Y mi hermano, Dios no tiene problema con que le pidamos. Dios no tiene problema con que le pidamos, pero jamás debemos demostrar que su honra y su gloria va primero. Y por eso el Padre Nuestro inicia así en sus dos primeras líneas. No debemos olvidar, primero, delante de quién venimos. Y segundo, no debemos olvidar que su honra y su gloria, su santidad va primero. Él va primero y después venimos nosotros. Y en nuestras oraciones, eso es lo que nos enseña Jesús, en ese modelo. Y si aprendemos a utilizar el bosquejo del Padre Nuestro para usarlo en nuestras oraciones, nos daremos cuenta de la excelencia que saldrá de allí. Y Dios se complacerá, será complacido, porque escuchará oraciones que vienen producto de ese Padre Nuestro que Jesús nos dejó, para que lo usáramos para perfeccionar nuestras oraciones y así ser agradables, ¿no? Como aroma grato delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿No? Por eso, en ese Padre Nuestro,
Jesús nos reveló cuál es el problema que tiene Dios con el hombre. ¿Sabe cuál es el problema que tiene Dios con el hombre? Que no queremos dejarnos, no queremos enaltecer el nombre de Dios. Mucha gente cuando viene a orar, viene con 2 piedras en la mano a pedirle a Dios que me saque del problema que tengo. Y vienen con una larga lista de peticiones. Yo quiero. Y se nos olvida que hay un protocolo que Jesús nos dejó para orar. Venir al Padre, santificar su nombre, ¿no? Después venga tu reino. Ese es otro viernes, hablaremos de eso. Pero mi hermano, si nos olvidamos de a quién estamos orando y la reverencia y toda la dignidad que debemos tener delante de Él, santificar su nombre, las oraciones no llegarán con el efecto deseado. Y por eso Jesús le dijo, ustedes orarán así. Él no dijo, ustedes repitan conmigo. Jesús no dijo eso. Jesús dijo, ustedes orarán así. Y nos da un bosquejo para usarlo para nuestras oraciones, no para repetirlo como papagayo, como hacen muchos, sino para utilizar ese modelo para nuestras oraciones, utilizando ese modelo. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre. El otro viernes hablaremos del siguiente punto y usted verá todo lo que saldrá de allí. Pero mi hermano, para terminar, Dios nos enseña a través de Jesús que nosotros debemos siempre honrar a Dios en nuestras oraciones, que todo lo que pidamos, todo lo que hagamos tenga el norte, el propósito, la intención de glorificar, santificar el nombre de Dios. Todo lo que hagamos, la Biblia dice que todo lo que hagamos lo hagamos como para Dios, y todo eso es para glorificar su nombre, exaltar su nombre, santificar su nombre. Si olvidamos estos preceptos en nuestras oraciones, tal vez no tendrán el fruto deseado delante de Dios. ¿Ve la importancia de esta oración que Jesús nos dejó? Seguro estoy que cuando terminemos esta serie del Padre Nuestro, tus oraciones no serán igual. Tus oraciones serán ricas, serán deleitosas delante de Dios, porque habrás comprendido la importancia de ese bosquejo que Jesús nos dejó, y no hacerlo como hacen muchos que lo repiten por ignorancia. Yo entiendo, y por eso esta serie, porque muchos por la ignorancia, por el desconocimiento, recitan el Padre Nuestro y creen que están haciendo lo correcto, cuando Jesús dijo en ese mismo capítulo, cuando Jesús enseñó el Padre Nuestro, en versículos anteriores dice, no repitan como los paganos, él dijo como los fariseos, no repitan como los publicanos, no repitan como los fariseos que piensan que por su palabrería serán oídos. Jesús lo dijo previamente, antes del Padre Nuestro. Jesús dijo, no repitan en sus oraciones. Así que, ¿cómo entonces tú recitas un Padre Nuestro cuando Jesús dijo, no hagas vanas repeticiones? Entonces, entendemos entonces, todo el mundo debe entender que el Padre Nuestro no es más que un modelo que te tiene los puntos importantes dentro de las cuales debe ir perfeccionada tu oración. El viernes pasado hablamos del primer punto, hoy hemos hablado del segundo. El otro viernes hablaremos del tercero. Así que yo espero que estos 2 puntos, de santificar el nombre de Dios, sea un aspecto que jamás olvides. Dios siempre, mira, una cosa que Dios no acepta son las personas malagradecidas. A Dios no le agrada el malagradecido. A Dios le gusta, Dios dice, nunca te olvides de mis beneficios. No te olvides de sus beneficios, dice la Biblia. Así que cuando tú vienes delante de Dios y se te olvida lo que Él ha hecho por ti, primero te da la vida, te da el aire que respiras, te da su sol. La Biblia dice que Él le da su sol a buenos y malos y da su lluvia a justos e injustos. Así que, y lo he dicho antes, solamente imagínate que Dios te nos quite el aire, su aire. ¿Cómo quedaríamos? La humanidad moriría. Este simple virus, mira cómo nos tiene de vuelta y media a nivel mundial. ¿Te puedes imaginar que Dios, el Supremo, nos quite su aire? No habría existencia en la humanidad.
porque todo es de Dios. El aire, el sol, la lluvia, todo es de Él. Y si Él nos quita algo de eso, no seríamos lo mismo. Prueba de ello está este simple virus que nos envió. Solamente un toque de lo que Él puede hacer. Un toque, un simple toque de lo que Él puede hacer. Y todavía me extraña ver gente acudiendo a estos llamados santos, creyendo que ellos son los que te van a sacar del problema en que puedes estar, y no el único Dios, como Jesús dijo. El Dios único, el que todo lo puede, el que te puede saciar, el que sacia tu casa, el que cuida tu entrada y tu salida, el que te provee, el que te da su aire para que respires. ¿Cómo es posible que todavía acudas a divinos niños, San Judas Tadeo, Don Bosco, Atalaya, Cristonero de Portobelo? Se me olvidan tantos, que son tantos, se me olvidan algunos. Y no solo en Panamá, a nivel mundial. Entonces nos damos cuenta, mi hermano, de que hay mucho por hacer. Pero seamos como Pablo. Moléstate, irrítate, ponte triste, pero enseña. Enséñale a la gente, como Pablo hizo en Atenas, que ustedes son idólatras, porque tienen un montón de dioses, pero hay uno verdadero. Y no te desanimes con los idólatras. Sé como Pablo, termina enseñándoles. Siembra semilla en sus corazones y Dios se encargará del resto. Así que, amado hermano, yo quiero terminar animándote a que cuando veas esas posesiones de santos, moléstate, irrítate, ponte triste, ponte melancólico, pero no desaproveches la oportunidad para enseñar y santificar el nombre de Dios a las personas que no tienen el conocimiento. Amén. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos enseñas en el Padre Nuestro, una nación maravillosa, un modelo maravilloso que Jesús nos dejó para bendecir a las personas, para bendecir a todo lo que conocemos, cambiarles la mentalidad, enseñarles que hay uno y un solo soberano, un solo Dios, y que ningún santo puede sanar ni hacer milagros. Irrítate, moléstate, ponte triste cuando lo veas, pero ten el espíritu de Pablo para enseñar, para cambiar mentalidades, para romper esos paradigmas de que hay santos en el mundo que hacen cosas. Ninguno hace nada. Son inútiles. Solo hay un verdadero Dios. Y eso nos toca a ti y a mí enseñarlo. Jesús nos dijo eso cuando se fue. Y por eso esta enseñanza del Padre Nuestro, seguramente estoy convencido que tus oraciones no serán igual. Y también espero que tu actitud tampoco lo sea, de poder ilustrar a aquellos que por ignorancia, por desconocimiento, por costumbre o tradición han seguido adorando dioses falsos. Es como los paganos, es como los pueblos ajenos a Israel que adoraban otros dioses. Hablábamos de Ruth, que era moabita, que tenía sus dioses. Bueno, así mismo hay gente que adoran sus dioses, son moabitas. Todavía existe hoy. Pero existe una manera de enseñarles y cambiarles la vida, y ese trabajo nos corresponde a usted y a mí. Transformar las mentalidades y hacer que ellos busquen el resto de Dios. Así que yo te doy, Padre, te doy gracias, Señor, para que esta enseñanza llegue al conocimiento del buen cristiano y que aproveche el conocimiento para sabiamente, en el momento adecuado, en el tiempo que Dios le indique, ilustrar a aquellas personas que no tienen el conocimiento y que equivocadamente están desviados de la gloria de Dios. Te damos gracias, Señor, por habernos suplido, por habernos alimentado, por aquello que has levantado en salud. Gracias, Señor, porque tú empiezas a bendecir a tu pueblo y que te seguimos, Señor, en espíritu y en verdad. Gracias por todo lo que estás haciendo con nosotros. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, amados hermanos, y esté preparado para el servicio de este domingo. Dios le bendiga.